en nuestro laboratorio que le llamamos Laboratorio de Técnicas Fototécnicas. Este es el link este es el link a la página web de nuestro laboratorio. Ahí pueden encontrar más detalles adicionales a lo que yo les voy a platicar. Somos un colectivo de investigadores, somos 4 investigadores de base, o sea, de planta del centro. Tenemos 2 catedráticos de CONACYT colaborando, tenemos 2 estudiantes postdoctorales y varios alumnos de maestría y de doctorado y exalumnos que se han mantenido todavía colaborando con nosotros, por ejemplo su profesora Yola. Y aquí pueden encontrar todos esos detalles. ¿Por qué Laboratorio de Técnicas Fototécnicas? ¿Qué son las técnicas fototécnicas? Imaginen que tenemos un material sobre el cual hacemos incidir luz. En estas técnicas se usa luz pulsada. No voy a entrar en detalles de por qué. Parte de la radiación incidente se transmite a través del material, parte puede ser reflejada, parte puede ser absorbida y reconvertida de manera tal de que se vuelve a remitir radiación, por ejemplo en fenómenos como fotoluminiscencia, luminiscencia, etc. Pero parte de la energía absorbida se va a transformar en calor y precisamente la medición de ese calor es la base de las técnicas fototécnicas. O sea, lo que hacemos nosotros es medir el calentamiento del material y a partir de ahí obtener información acerca del mismo. En todo ese mecanismo de generación de calor hay 3 procesos involucrados. El primero es la absorción de energía luminosa, que depende de propiedades ópticas como la absorbancia del material. A continuación hay un proceso de conversión energética de energía luminosa en calor, que depende de muchas propiedades, pero por ejemplo de la eficiencia de conversión, qué por ciento de la radiación incidente se transforma en calor. Y por último hay un proceso de propagación de calor que depende de las propiedades térmicas del medio. Y esa dependencia de estos procesos de diferentes propiedades del material es lo que hace que podamos usar estas técnicas para caracterizar materiales. Como la luz incidente es pulsada, el calentamiento que se genera es periódico y a las oscilaciones de temperatura que se obtienen se les denomina comúnmente ondas térmicas. Entonces las técnicas fototérmicas lo que hacen es medir, detectar esas ondas térmicas de manera directa o indirecta. En el laboratorio tenemos varias fuentes luminosas, principalmente láseres de diferentes tipos y lámparas que emiten en diferentes regiones espectrales. Tenemos muchos detectores también que miden en diferentes regiones espectrales, fotodiodos, cámaras termográficas, detectores acústicos, porque algunas de estas técnicas se basan en medir el sonido que se genera como consecuencia del calentamiento periódico. Y todas estas fuentes luminosas y detectores los hemos integrado en diferentes técnicas. Debo mencionar de que prácticamente no hay equipos comerciales basados en estas técnicas, por lo tanto nosotros tenemos que ingeniárnoslas y desarrollar estas técnicas. Y estas son algunas imágenes de las que tenemos en el laboratorio. También tenemos algunas técnicas complementarias, o sea, no son de naturaleza fototérmica, pero nos permiten ayudarnos a interpretar los resultados de las mediciones, y estas son algunas imágenes de ellas. ¿Para qué sirven estas técnicas? Bueno, la justificación es que el desarrollo de nuevos materiales, como los que les han mencionado los investigadores que me precedieron con sus pláticas, o la aparición de nuevos problemas requieren muchas veces de nuevas técnicas de caracterización. El doctor Edison Reguera en su presentación habló, por ejemplo, de grafeno. El grafeno no es más que una monocapa de átomos de carbonos, entonces uno no puede medir propiedades de una monocapa atómica, por ejemplo, haciendo contactos eléctricos, poniendo 2 puntas y midiendo un voltaje, porque desaparece esa capa. Entonces la principal vía es utilizar técnicas todas ópticas, o sea, meter luz para excitar determinados fenómenos y medir luz de manera de no tocar el material con nada que lo pueda gastar, y en ese tipo de materiales es que estas técnicas pueden jugar un papel. Les voy a hablar de 3 aplicaciones fundamentales. La primera es en espectroscopía. Las técnicas espectroscópicas convencionales, las que se venden comercialmente, las que casi todo el mundo utiliza, usa la medición del espectro de la luz transmitida a través de un material, de la luz reflejada, de la luz que se remite por el material,
En eso se basan estas técnicas. Por ejemplo, la espectroscopía óptica mide principalmente la luz transmitida. ¿Qué por ciento de la luz incidente es transmitida por el material? Imaginen ustedes que tengo un material que es muy transparente, por ejemplo, agua en la región visible, ¿no? Prácticamente toda la radiación que incide va a ser transmitida por la muestra, y entonces del lado acá uno va a medir prácticamente la misma intensidad que incidió, no va a haber diferencias, ¿ya? Y por otra parte, si tengo una muestra muy opaca, pues no va a pasar nada. Entonces las técnicas fototérmicas lo que hacen es medir el complemento de todo eso, o sea, qué parte de la energía incidente se quedó dentro del material y se transformó en calor. Entonces no son la panacea, o sea, no son las técnicas maravillosas que sirven para todo, pero hay situaciones específicas donde uno no puede caracterizar un material con las técnicas convencionales, y ahí es donde entran a jugar su papel. Entonces, si quieren medir algo, por ejemplo, algo muy transparente, pues ahí juegan un papel las técnicas fototérmicas. ¿Qué cosa es algo muy transparente? Agua contaminada con partes por billón de un contaminante, digamos cromo 6, ¿ya? Por ejemplo, aquí muestro un espectro del agua en la región visible. Yo les decía, el agua es prácticamente transparentemente visible, pero algo absorbe, ¿ya? Y con un espectrómetro convencional de espectroscopía UV-Vis, nosotros no vamos a ver el espectro de absorción del agua. Sin embargo, esto es un espectro que medimos con esta técnica que tenemos en nuestro laboratorio, y se ven algunas bandas de absorción del agua dentro de la región visible del espectro. Y estos son unas curvas de un trabajo que hicimos donde determinamos cromo 6 en agua. Aquí lo importante es que llegamos al límite de detección de partes por trillón, o sea, 21 partes por trillón. Es decir, una molécula de cromo 6 en un trillón de moléculas del agua, ¿no? Eso es casi una gotita en 3 albercas como las que tienen ustedes en su muy bonita escuela. Entonces, aquí es donde juegan un papel estas técnicas, ¿no? Ir a detectar cosas en cantidades muy pequeñitas. Esto es posible hacerlo con otras técnicas, pero son técnicas sumamente caras comparadas con esto. Son espectroscopías de muy alta resolución que requieren además mucha preparación de las muestras, etcétera, pero aquí con relativamente pocos recursos se puede lograr hacer algo similar. Esta es otra... Esta es otra aplicación. O sea, como lo que estoy generando es calor, y el calor se va a propagar a través de la muestra en un proceso que depende de sus propiedades térmicas, entonces podemos nosotros diseñar un experimento para medir esas propiedades. ¿Cuáles son? Conductividad térmica, calor específico, etc. Esto es una aplicación de caracterización térmica de gases y líquidos, ¿no? Estos son vapores de hidrocarburos en aire, ¿no? Esto es una medición de la conductividad térmica de esos hidrocarburos en aire. Esto es una medición de mezclas de hidrocarburos en la fase líquida. O sea, aquí está cómo se comportan varias propiedades térmicas en función de la concentración relativa en muestras de heptano e isoctano. Son las mezclas que se usan para definir una escala de octanaje, ¿no? Y entonces aquí lo que estamos tratando es de buscar algún método para medir octanaje, que la manera de hacerlo normalmente es bastante sofisticada y no en cualquier lugar se puede realizar. Esta es otra aplicación. En este trabajo lo que hicimos fue caracterizar precisamente el grafeno, utilizando esta misma técnica, bueno, con algunas variantes. Repito, el grafeno es una estructura de 2 dimensiones, o sea, es una capa de átomos de carbono, o algunas capitas de átomos de carbono. Este es el espectro, la huella dactilar del grafeno, que se obtiene mediante espectroscopía Raman, y entonces nosotros logramos medir propiedades térmicas de este sistema de tan baja dimensión. La tercera aplicación de la que les voy a platicar es la obtención de imágenes superficiales, es decir, utilizar estas técnicas para ver lo que hay debajo de la superficie de un material. Y esta aplicación se basa en que las ondas térmicas que les mencionaba, la distancia a la cual se propagan las ondas térmicas en un material depende de la frecuencia a la cual se modula la luz que excita el fenómeno. Y en principio esa frecuencia se puede variar como uno quiera, desde muy pocos o fracciones de hertz hasta
megahercios. Y entonces con eso uno puede variar la distancia a la que penetran estas ondas, desde algunas micras hasta algunos milímetros. Y entonces eso permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, esto es un trabajo donde caracterizamos circuitos integrados activos, es decir, en operación. O sea, el circuito integrado en operación se analizó con un microscopio fototérmico también desarrollado en nuestro laboratorio, y estos son imágenes obtenidas de las pistas eléctricas, donde se ve, por ejemplo aquí donde está más rojo, la zona donde hay mayor disipación de calor, y muchas veces donde hay una rotura de una pista, etcétera, entonces ahí la disipación de calor es mayor, y entonces uno puede usar esta técnica para detectar defectos, no solamente circuitos integrados, sino en otro tipo de mecanismos que estén en operación. Esta es otra aplicación. Aquí usamos cámaras termográficas para detectar defectos subsuperficiales en un material, grietas, delaminaciones, etcétera. Entonces, igual sin entrar en detalles, uno básicamente lo que hace es hacer pasar, o sea, calentar el material. Donde hay una grieta, la generación de calor es mayor, y entonces con una cámara que ve en la región infrarroja del espectro, uno ve como una huella. Y entonces utilizamos algoritmos matemáticos para detectar no solo la existencia del defecto, sino también detectar a qué profundidad está, las dimensiones del defecto, qué forma puede tener el defecto, etc. Es una de las líneas de investigación de nuestro laboratorio. Y por último, esta es una imagen, esto obtenida también con un microscopio desarrollado en nuestro laboratorio. Aquí el sensor es un zumbador piezoeléctrico de los que venden en estéreo, cuesta como 10 pesos. Ese es el sensor que utilizamos. Y aquí lo que hicimos fue agarrar un boleto de raspa y gana, ¿no? Esta es una fotografía ya raspado, se ve la X antes de rasparlo. Hicimos una imagen del objeto y aquí se puede ver la X, ¿no? Aquí marqué con esta línea discontinua para que se fijen en el medio, ¿no? Y entonces, bueno, eso es una demostración en algo que ustedes conocen muy bien, de que se puede ver lo que hay debajo de la superficie. Esto no lo cuenten por ahí. Y bueno, para finalizar, estas son algunas instituciones que apoyan nuestro trabajo, algunas nacionales e internacionales con las que tenemos colaboración, y yo espero que en un futuro próximo podamos también incorporarlo. Muchas gracias. Muchas gracias.